Vamos a trabajar las dos últimas piecitas y ya lo vamos a tener al perrito listo. Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Saludos a quienes están siguiendo este proyecto del perrito pastor blanco suizo. Ahora vamos a trabajar las dos últimas piecitas y ya lo vamos a tener al perrito listo. Bueno, amigas, empezamos con la oreja. Vamos a empezar con el anillo mágico acostumbrado con 6 puntos. Esto no se cuenta. Ahora sí, recién. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sacamos el hilo, lo aseguramos y este hilo nos sirve de marca. Ahora buscamos 2, 4, 6. Este es el primer punto. Vamos a repetir 6 puntos. 1, o no vamos a hacer aumentos, sino vamos a hacer punto sobre punto, 6 puntos. Ya tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Esa era la segunda vuelta. Ahora la tercera vuelta vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Y obtendremos 12 puntos. Bueno, amigas, esto es el primer punto. Ahí vamos a hacer un aumento. El segundo, ya tenemos 4 puntos. El tercero, 6 puntos. El cuarto, en lo cual vamos a tener 8 puntos. El quinto, 10. Y el sexto, 12. Ahora sacamos nuestra marca y empezamos la cuarta vuelta. Vamos a hacer punto sobre punto, 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sacamos nuevamente la marca. Vamos a jalar acá. Vamos a cerrar bien este anillo. Ahí. Ahora nos tocaría hacer un punto, una disminución. Perdón, un punto, un aumento. Estoy apresurándome, amigas. Acá un punto, un aumento, un punto. Ahora vamos a matizar la orejita para que tenga la manchita. Para eso voy a agarrar este hilo, es delgado.
y voy a hacerlo de 2. Es para matizar lo de la orejita que tiene el reflejo rosado y no vamos a utilizar mucho hilo de este color. Acá vamos a hacer un punto, vamos a cerrar con el blanco mismo. Este es un punto, un aumento, un punto, entonces acá sería un punto más, lo cual equivale a un aumento. Dejamos ahí el hilo, un punto, un aumento y al final nos quedarán 18 puntos. Acá un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento y tenemos 18 puntos. La vuelta 6 y 7 vamos a trabajar punto sobre punto, pero vamos a hacer el cambio o el matizado con este color. Acá vamos a aumentar un punto. Un punto no es aumento, sino cambio de color, para que tengamos 2 puntos en ese palo de rosa que estoy utilizando. Lo demás es punto sobre punto. Vuelta 7, seguimos con punto sobre punto. Solo la diferencia es el matizado. La orejita no es un tejido largo, por lo tanto terminaremos rápido. Ahí. Acá vamos a aumentar un punto más. Recién vamos a sacar el color perla. Estamos manteniendo los 18 puntos que teníamos en la vuelta 5. Sigo sacando el blanco. Ahí recién. Ahí. Ahora nos vamos terminando la vuelta todo con el color blanco. Vuelta 8. Ahora sí, en esta vuelta vamos a hacer aumento. 2 puntos, un aumento, un punto. Vamos a cambiar de color. Acá tenemos 2 puntos. Acá al centro es el aumento. Aún les queda un rosado. Cambiamos de color y seguimos. 1, 2, nos toca el aumento. En esta vuelta nos quedarán 24 puntos. 1, 2, un aumento, un punto, 2 puntos, un aumento, un punto, 2 puntos y un aumento. Terminamos la vuelta 8. Ahora vuelta 9, 9, 10 y 11 vamos a hacer punto sobre punto sin aumento. Solo va
Vamos a cambiar en las partes donde está el palo de rosa, vamos a hacer con el palo de rosa, y la parte que está con blanco vamos a hacer en blanco. Bueno, amigas, ya hicimos las vueltas punto sobre punto. Ahora vamos a empezar la vuelta 12. Empezamos con 3 puntos, un aumento, 1, este ya nos toca hacer cambio de color, ahí vamos a 1, 2, 3, 3 puntos, un aumento. Ahí se me terminó el hilo. Bueno, ahora continuamos el aumento, un punto, 2 puntos, cambiamos de color, con eso completamos 3 puntos. Este hilo ya lo vamos a asegurar, hacemos un aumento, vamos a cortar para, seguimos entonces, 1, 2, 3, un aumento, continuamos, 1, 2 y 3. Acá vamos a hacer un aumento. Enseguida del aumento vamos a hacer puntos varetas, igual que hicimos en el cuello, para ganar altura. 3, seguimos con los puntos vareta, 4, 5, 6, seguimos, y vamos a seguir haciendo un vareta más, y faltando un punto blanco hacemos un punto bajo, damos la vuelta y continuamos con un punto bajo. Ahora vamos a ir en puntos medias varetas. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora bajamos con puntos bajos. Esto lo vamos a rellenar acá. Un punto bajo, 2, 3 y un punto deslizado para dar la vuelta. Seguimos. Esto es para armar la orejita mix. Subimos con un punto,
Ya hicimos 2 vueltas de puntos medias varetas. Esta es la última vuelta. Un punto bajo, 2 y vamos a terminar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y terminamos con punto bajo y un deslizado. Eso para coserla. Ahí está, amigas. Así resulta la orejita. Vean, esto es para armar hacia la cabeza de esta forma. Bueno, amigas, entonces con eso hemos terminado la oreja. Ahora vamos a trabajar la colita. Bueno, trabajemos la última piecita del pastor blanco suizo. Vamos a empezar con un anillo mágico. Es la cola que vamos a trabajar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aseguramos el anillo y sacamos la marca. Segunda vuelta vamos a trabajar un punto en cada punto, o sea 6 puntos. No vamos a hacer aún el aumento. 4, 5 y 6. Los 6 puntos. Vamos a volcar los puntitos. Y ahora sí vamos a hacer en la tercera vuelta 6 aumentos. Un aumento en cada punto y al final tendremos 12 puntos. 1, 2, o sea, 2 aumentos. 3, 4, 5 y el último punto. Vuelta 4, hacemos un punto, un aumento, un punto, un aumento. Vamos a terminar este motivo hasta toda la vuelta y vamos a tener al final 18 puntos. Bueno, ahora las vueltas 5, 6, 7, 8, 9, vamos a trabajar punto sobre punto estos 18 puntos. 5 vueltas por 5 vueltas. Vuelta 10. Empezamos con un aumento. Recorremos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos 2 disminuciones. Terminamos con
1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Ahora las vueltas 11 y 12 vamos a trabajar punto sobre punto. Vuelta 13. Empezamos con un punto, un aumento. Recorremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos 2 disminuciones. 1, 2. Y terminamos con 1, 2, 3, 4. Sacamos la marca. Ahora las vueltas 14 y 15, punto sobre punto. Vuelta 16. Hacemos 2 puntos, un aumento, 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora hacemos 2 disminuciones. Terminamos con 2 puntos. Esta era la vuelta 16, ahora las vueltas 17 y 18, punto sobre punto. Vuelta 19, empezamos con 3 puntos bajos. 2, 3. Un aumento. 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos 2 disminuciones. 1 y 2. Se terminó la vuelta. Las vueltas 20 y 21 vamos a trabajar punto sobre punto. Vuelta 22. Empezamos con una disminución. Y avanzamos punto sobre punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Más el punto de la disminución, 13 puntos. Ahora las vueltas 23 y 24 vamos a trabajar punto sobre punto. Vuelta 25, empezamos con un punto, una disminución. Terminamos con 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más
un punto y la disminución 12 puntos. 12 puntos que vamos a ir avanzando hasta la vuelta 35, punto sobre punto. Bueno, amigas, así ya terminamos la colita hasta la vuelta 35. Desde acá hemos ido punto sobre punto. Y acá yo tengo ya rellenado toda esta parte no está rellenada. Bueno, amigas, con eso terminamos las piecitas del perrito pastor blanco suizo. Ahora ya terminamos de armar a nuestro perrito. La cola lo van a poner de esta manera. Ahí. Lo van a coser. Ahí. La cabecita. Acá no tenemos mucho para coser. La cabecita lo van a poner así y costurar de esta forma. La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. En la quinta vuelta de la cabeza de atrás. Bueno, después, acá no se va a ver mucho en la pantalla, las orejitas lo van a coser de esta forma. Vean, así. Está en la vuelta 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 11. En la 11. Por eso hicimos los puntos acá con distancia de 5 puntos. Con distancia de 5 puntos recalcando. Acá, esta parte que hicimos de los puntos media varetas, hicimos 3 vueltas, ¿se acuerdan? Eso es para levantar altura, para que la oreja esté parada, ahí. Entonces así vayan cosiendo con distancia de 5 puntos acá en el centro. El hocico ya les dije que lo hagan con el video que tenemos exclusivo del video. Entonces ya tenemos armado el perrito. Bueno, amigas, entonces con eso terminamos al pastor blanco suizo. Así quedó el perrito, ya terminamos, amigas. Así tienen que coser el cuello, la cola de esta forma. Bueno, con eso estaríamos ya terminando a nuestro pastor blanco suizo. Bueno, no olviden comentar si les gustó este perrito o el trabajo del perrito. Regálenme un like. Y les invito a seguirme en mis redes sociales. También yo estaré comentando y así compartir todo lo que hacemos. Y para ver más proyectos, más tutoriales, les invito a suscribirse, activar la campanita. Bueno, amigas, hasta el próximo video. Saludos y muchas bendiciones para todos.